Tamara, adelante. Muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto día de actividades del Séptimo Simposio Internacional de Neuroetología, el comportamiento a través de la red. Y bueno, esta jornada tenemos a alguien de casa del Instituto de Neuroetología, al doctor Pedro Américo Duarte Díaz. Y bueno, a continuación vamos a ver su reseña curricular. Pedro, pues muchas gracias por estar aquí, por participar en el simposio. Ahora sí que el foro es tuyo completamente. Y bueno, a los participantes recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios para que sean leídas al final de la charla y que den también su participación, que activen su participación en el link también para que puedan obtener su constancia. Muchas gracias, Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Mar. Quisiera decirles que estoy muy contento de participar en el simposio este año como ponente. Les agradezco mucho a los compañeros del instituto la invitación a participar y gracias también a todos los que están de ese lado. Voy a compartir mi pantalla y mientras les puedo ir comentando que en esa muy amable presentación que me hicieron, pues señalaban que soy experto en cosas como parasitología y genética y en realidad no es así, de eso yo, solo mis colaboradores son los que saben las cosas. Bueno, entonces hoy les quiero comentar un poco acerca del trabajo que hemos estado haciendo en nuestro grupo sobre la ecología de la reproducción y en particular la ecología de la reproducción de primates. Les quisiera comentar que este es un trabajo que nosotros hemos realizado a lo largo de los últimos casi 10 años. Ha incluido diferentes etapas, como ya les mencionaré adelante, y acabamos de terminar una parte importante de este proyecto y por ello hoy voy a presentar algo parecido a lo que presenté hace unas semanas en otro foro, porque es como el culminar de una etapa larga del proceso de investigación que llevamos. Entonces les voy el día de hoy a hablar de 4 cosas principales. Primero les voy a hablar acerca de la ecología de la reproducción, qué es, cómo se estudia. Luego algunos aspectos básicos sobre la energética de la reproducción. Ilustraré con algunos estudios de caso de nuestras propias investigaciones cómo podemos estudiar estos elementos y terminaré con algunas ideas generales. Antes de entrar ya de lleno en materia, quisiera que todos estemos en el mismo canal y que desde la perspectiva evolutiva hay ciertos elementos que son muy importantes. Cualquier fenómeno biológico, como ustedes saben, tiene ido a la luz de la evolución. Entonces, el proceso subyacente a cualquier fenómeno natural es la evolución. Su mecanismo es la selección natural, el resultado es la adaptación. Y siempre que hablamos de adaptación, inevitablemente tenemos que estar mirando al entorno de los organismos que estamos mirando. Entonces, no se puede disociar el estudio evolutivo sobre los procesos biológicos de su contexto ambiental en general y en particular hoy yo quiero sobre todo destacar los elementos que tienen que ver con la ecología. Entonces, estos son algunos elementos de partida y otros son que aunque muchas veces y sobre todo los que trabajamos con conducta, tenemos un discurso que es sobre todo o muchas veces es interpretativo hacia lo que estamos observando y de manera inevitable termina siendo un poco antropocéntrico. Y esto nos puede llevar a 2 cosas. Uno son las interpretaciones teleológicas, en las cuales nuestro discurso parece
implicar que hay un programa adaptacionista por detrás de lo que observamos, y eso no necesariamente es así. Y por otro lado, que existe intencionalidad a la hora de interpretar los fenómenos conductuales o de otra índole. Entonces, esto es algo que ustedes deben de mantener, por favor, claro, que aunque las explicaciones que yo les estoy dando puedan tener una connotación teleológica o de intencionalidad, no es así, ¿ok? Bueno, ¿qué es entonces la ecología de la reproducción? Entonces, es un campo de estudio, no es una disciplina formal, sino que, como describiré a continuación, es como el enlace, la intersección de varias disciplinas, pero básicamente una definición para la ecología de la reproducción podría ser el estudio de estrategias reproductivas en su contexto ecológico, ¿ok? Entonces, desde la ecología de la reproducción, nosotros echamos mano a constructos, a marcos teórico-conceptuales, herramientas de muchas otras disciplinas, incluyendo la ecología, la demografía, la etología y campos afines como la biología conductual o la ecología de la conducta, la fisiología, etcétera, ¿no? Entonces, es un campo netamente interdisciplinario, ¿no? Históricamente, bueno, nosotros sabemos que los fenómenos reproductivos, los elementos reproductivos tienen una historia de investigación muy amplia, muy larga, desde hace centenares, si no miles de años que esto ha sido fenómenos que se han intentado explicar. Pero desde este enfoque de la ecología de la reproducción, podemos ubicar en la década de los 70 del siglo pasado los primeros estudios que han intentado entender aspectos de la reproducción desde un enfoque ecológico. Los primeros estudios fueron realizados con humanos y en particular en mujeres, y desde ese momento que se suscitaron muchas polémicas, mucha discusión, mucha argumentación en torno al peso relativo que podía tener la fisiología, la interacción entre la fisiología y la ecología sobre fenómenos asociados a la reproducción, a la fisiología de la reproducción y a las historias de vida de las mujeres. Y de manera coincidente también en ese momento se empezaron a realizar estudios con babuinos, con primates no humanos, también bajo ese mismo enfoque. Desde Kenia, en Tanzania, se estableció un estudio de largo plazo con babuinos amarillos que todavía sigue vigente al día de hoy y que ha permitido desde muy pronto un enfoque comparativo en la ecología de la reproducción. ¿Okay? Bueno, si nos concentramos en los mamíferos, y aquí pues me van a disculpar, pero poco a poco me voy a ir cada vez enfocando, acercando más hacia mi campo de estudio, entonces ya estoy empezando a excluir otros sistemas reproductivos. Pero pensando entonces en los mamíferos y en particular las hembras en mamíferos, tienen una serie de aspectos que les otorgan un control muy importante sobre su propio sistema reproductivo en comparación con otros grupos animales. Entre ellos, la concepción interna, el desarrollo fetal in útero y la lactancia son particularmente importantes. Entonces, se destaca esto. En comparación con otros animales, estos son alimentos positivos dentro de los aspectos de la reproducción en mamíferos. Pero existen en contrapartida algunos costos asociados a este tipo de reproducción y a las estrategias reproductivas en mamíferos, y aquí en particular sabemos que la inversión que hacen las hembras en el cuidado de sus crías es muy alto a comparación con el que observamos en otros animales. Y aquí estamos hablando de inversión tanto pre como postnatal. Y esta inversión de recursos de diferente tipo
involucra entonces muchas veces una mayor vulnerabilidad a enfermedades y en algunos casos extremos puede incluso conducir a la muerte de las madres. Todavía avanzando un poco más hacia mi modelo de estudio, hablando ya de los primates son un grupo dentro de los mamíferos particularmente interesante para evaluar la ecología de la reproducción por muchos motivos, pero por ejemplo los tiempos de vida largos implican que las hembras a través de su vida reproductiva están enfrentándose a una variación muy notable en diferentes aspectos de su entorno. Al mismo tiempo tienen historias de vida lentas y esto quiere decir que las estrategias tienen que ser al mismo tiempo flexibles, pero también bastante enraizadas en elementos fisiológicos que les permitan afrontar las demandas de su entorno. Y entre los primates encontramos algunos de los animales con una mayor asignación de recursos hacia la crianza. Tenemos, por ejemplo, periodos de lactancia de hasta 7 años en orangutanes y en otras especies, cuando tenemos en cuenta aspectos que tienen que ver con la inversión maternal relativa al tamaño corporal, vemos que tenemos gran inversión a comparación con otros organismos. En el estudio de la energética en primates, y aunque esto también aplica para otros organismos, otros grupos, podemos utilizar diferentes escalas. Podemos, por ejemplo, enfocarnos en qué está pasando en el entorno en términos de la abundancia y distribución de alimento y entonces correlacionar esa información con lo que conocemos sobre la reproducción de los primates. Podemos a una escala un poco más próxima intentar estudiar, determinar la calidad de la dieta, entender qué están comiendo y qué les está aportando a los organismos esos alimentos que están consumiendo y nuevamente correlacionarlo con elementos reproductivos. O podemos, a una escala más fina, intentar determinar a través de mediciones ya de tipo fisiológico, elementos asociados a la energética, como el balance, el estatus o el flujo energético. Obviamente, y retomando lo que les dije al inicio, esto implica diferentes acercamientos, diferentes aproximaciones, tanto teórico-conceptuales como metodológicas. Vamos a echar mano a diferentes herramientas para intentar entonces entender los procesos reproductivos desde este enfoque. Sabemos que la energía es un recurso limitado y esto lo que implica es que los individuos frente a su presupuesto limitado de energía tienen que hacer una asignación de ese recurso hacia diferentes elementos. Y podríamos dividirlos en 2 elementos principales, esfuerzo reproductivo y esfuerzo somático. En el primero encontramos aspectos como el apareamiento, la búsqueda de pareja, etcétera, y la crianza. Mientras que en el segundo tenemos, por ejemplo, la inversión de energía en crecimiento, en almacenamiento de reservas de energía y en defensa, y aquí estoy hablando de defensa inmune. ¿Okay? Obviamente, frente a esta idea de que el recurso energético es limitado, pero que además puede ser variable en términos espaciotemporales, vamos a encontrar situaciones en donde frente a una alta disponibilidad de energía, la asignación de recursos hacia la reproducción o hacia el esfuerzo somático es facilitado o es posible frente a otras circunstancias en las cuales existe baja disponibilidad de energía y entonces vemos supresión de algunas de estas funciones o de alguna manera una disminución, ¿no? Por ejemplo, que el crecimiento sea más lento o se detenga, que se tengan que agotar reservas energéticas en vez de acumularlas, etc. En estas circunstancias de baja disponibilidad energética, entonces
se establece un compromiso. El individuo va a tener que dedicar recursos hacia una u otra función. Si la priorización es hacia la reproducción, entonces se mantiene la función reproductiva y el esfuerzo somático se ve disminuido. Se suprime o se baja el crecimiento, se puede estar utilizando las reservas energéticas para poder mantener la función reproductiva y también puede haber una disminución en las defensas. En cambio, si en esta priorización lo que el organismo hace es asignar los recursos escasos hacia el mantenimiento somático, lo que veríamos sería la situación contraria, ¿no? La supresión de la función reproductiva. Esta es la condición más típica en la naturaleza. Cuando el organismo está enfrentado a escasez, lo que vemos es que muchas veces la función reproductiva es la que se suprime. Pero al final de cuentas, cuando observamos a través del tiempo o en un mismo tiempo diferentes individuos, lo que estamos viendo es que existe un balance o un compromiso, perdón aquí porque quedó en inglés, entre estas dos funciones básicas, supervivencia y reproducción. Y esto ustedes ya saben lo que quiere decir, esa adecuación. Estamos entonces netamente hablando del fenómeno natural que es priorizado desde el enfoque de fitness, ¿no? Desde la perspectiva del proceso evolutivo. Estudiar estos compromisos o este balance es muy importante porque entonces nos permite entender cómo es que los individuos van priorizando diferentes componentes de su adecuación biológica y esto nos va a permitir entender cómo es que el proceso evolutivo ha conducido a las estrategias reproductivas que estamos observando en este momento. Podemos con ello identificar principios generales que nos permiten, por ejemplo, entender cómo es que existe una influencia filogenética, una influencia de otro tipo sobre las estrategias reproductivas y podemos identificar muchos otros elementos que son fundamentales para todos los que estamos interesados en entender el comportamiento desde una perspectiva ecológica. Les voy entonces ahora a comentar qué es lo que nosotros desde este enfoque de la ecología de la reproducción hemos estado haciendo. Nuestro modelo de estudio han sido los monos aulladores. Para los que no conocen, son primates del Nuevo Mundo. Se reconocen actualmente unas 2 especies. Viven en grupos sociales con tamaño y composición variable. Y la crianza es realmente realizada casi exclusivamente por las madres. Hay muy poco cuidado a lo parental, tanto por parte de otras hembras como por parte de los machos. Para los que no los conocen, aquí está un video donde vemos una hembra adulta que tiene una cría. Esta es una cría muy pequeña, con unos pocos días, semana de nacido. Tiene un pelaje claro que es característico de esta etapa y se le va a quitar a través de su crecimiento. Cuando nace, esta cría representa aproximadamente un 6% del peso corporal de la madre. Pero a través del periodo de crianza, que puede extenderse por hasta más de 20 meses, esta cría va a ir creciendo y hacia el final del periodo de crianza, el peso de la cría ya puede representar un 60% del peso de la madre. Entonces, desde ahí ustedes pueden entender que existen costos importantes asociados, por ejemplo, al acarreo o al transporte de las crías. ¿Correcto? Bueno, estos primates, los monos aulladores, comen principalmente frutos y hojas. Dependiendo de la disponibilidad de estos alimentos en el ambiente, van comiendo un poco más de uno o de otro tipo, pero lo que sí sabemos es que sí disponen de una serie de estrategias digestivas y de otro tipo para poder consumir hojas, pero no tienen adaptaciones morfológicas ni fisiológicas a nivel gastrointestinal
equivalentes a otros mamíferos y primates folívoros, como los colobinos o en otros mamíferos como los koalas, que les permite depender casi exclusivamente de las hojas, sin que esto impacte su presupuesto de tiempo y su fisiología, su condición corporal, etc. Ellos durante estos periodos de escasez de frutos, que son más ricos en energía, entonces presentan una serie de ajustes conductuales que parecen de alguna manera compensar esa dieta más pobre en términos energéticos. Pero en general son caracterizados por pasar mucho tiempo descansando. Este es un presupuesto de tiempo típico de un monoaviador. Si nosotros lo observamos desde la salida hasta la puesta del sol, muy probablemente vamos a ver que invirtió hasta el 80% del tiempo en descanso, más o menos proporciones similares en locomoción y alimentación y muy poquito en otras cosas como la socialización. ¿Ok? Para primates que tienen un presupuesto de tiempo tan dependiente del descanso y que tienen, como les comentaba antes, una capacidad limitada de extraer energía de una dieta que sea altamente folívora, estos aspectos asociados a la asignación de recursos para la reproducción pueden cobrar una importancia muy relevante. Entonces, lo que nosotros empezamos por hacer fue irnos al estado de Campeche, en donde tenemos una de las dos especies de monos aulladores que viven en México, y fuimos a estudiar ahí 32 hembras. Estuvimos durante algunos años siguiéndolas, colectando mucha información para intentar caracterizar el presupuesto de tiempo de las hembras durante la lactancia. Entonces, en estas gráficas, lo que yo les estoy enseñando son los diferentes componentes del presupuesto de tiempo: alimentación, descanso, locomoción y socialización. En X tenemos la edad de las crías, o en otras palabras, la etapa de la lactancia en la que se encuentran las madres, y en Y tenemos entonces el tiempo. Las líneas sólidas que están dentro del campo de las gráficas representan el valor medio para las hembras no lactantes para cada uno de los comportamientos. Entonces, lo que nosotros aquí observamos fue justamente un compromiso o una variación en la asignación de tiempo hacia diferentes actividades. De tal manera que durante la lactancia observamos un aumento en el tiempo dedicado a descanso, pero obviamente como el tiempo es un recurso también limitado, esto vino asociado a una disminución en el tiempo de alimentación, una disminución en el tiempo de socialización. Entonces, están haciendo una serie de cambios en su presupuesto de tiempo las hembras durante la lactancia. Y es curioso que, teniendo en cuenta lo que les comentaba antes, de que cuando necesitamos más energía, probablemente deberíamos buscarla, aquí observábamos que ellas en realidad estaban dedicando menos tiempo a la alimentación. Pero cuando miramos hacia el forrajeo, vemos que durante la primera mitad de la lactancia, estas hembras estuvieron moviéndose distancias más largas, al mismo tiempo que esto vino asociado con un aumento en el consumo de fruta, que también les comenté anteriormente, que es el ítem alimenticio más rico en energía que ellos pueden estar explorando, ¿no? Entonces, estábamos observando que en estas hembras, entre estas hembras, ellas parecían estar reduciendo el gasto energético durante la lactancia a través de ajustes en el tiempo de descanso, aumento en el descanso. Y aunque estaban alimentándose menos tiempo, cuando se alimentaban, lo estaban haciendo de alimentos más ricos en energía. Entonces, esto puede ser una estrategia de comer mejor, ¿ok? Esta
esta investigación nos estaba entonces señalando que conductualmente podíamos observar que existía la necesidad de ajustarse a las demandas de esta etapa de la reproducción, que es la lactancia, pero realmente todavía no nos estaba diciendo nada de qué pasaba con la condición energética de las madres. Nosotros en otros trabajos ya hemos empezado a explorar de manera no invasiva algunas hormonas que tienen funciones asociadas al metabolismo, como los glucocorticoides y la hormona tiroidea. Nosotros observábamos que en glucocorticoides, hembras gestantes y lactantes tenían concentraciones altas, que podría señalar que estarían gastando más energía, ya sea a través de metabolización de reservas, que es la principal función de los glucocorticoides a nivel metabólico, o utilización de la energía en el día a día. Pero curiosamente veíamos que en las concentraciones de hormona tiroidea no se observaba el mismo patrón. Aquí las hembras lactantes tenían concentraciones un poco más bajas que las hembras gestantes. Y esto nos sorprendía porque realmente la idea es que esta hormona tiroidea está bastante vinculada a la utilización de energía, al mantenimiento del metabolismo basal y también a la actividad, y esto era entonces contrastante con lo que estábamos observando con los glucocorticoides. Aquí entonces nosotros nos planteamos si en realidad lo que estábamos observando en la modulación de glucocorticoides tenía una interpretación de estrés psicosocial. Lo corroboramos al mirar que las hembras lactantes y gestantes eran más reactivas a la participación en interacciones agonísticas a comparación con las hembras ciclantes y los machos. Entonces ya teníamos una pauta que nos señalaba que de manera no invasiva podíamos estar monitoreando algunos metabolitos que fueran indicativos de condición energética. Y entonces seguimos explorando esta posibilidad y terminamos encontrando una herramienta para poder medir el balance energético. El balance energético es la diferencia entre lo que se ingiere y lo que se gasta en términos calóricos. Y lo que nosotros sabemos es que la insulina es muy importante en todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión de energía en los organismos. Nosotros nos concentramos entonces en el péptido C, que es una parte de la cadena de insulina, pero que al contrario de la insulina se excreta en la orina. Entonces ahí teníamos una muy buena herramienta para poder ya acercarnos a la condición energética y en particular al balance energético de los monos aulladores. Nos fuimos entonces a los tuxtlas, cambiamos aquí de especie, nos fuimos con los monos aulladores de manto y entonces durante un rato estuvimos monitoreando hembras lactantes para ver si podíamos entender si existían correlatos energéticos asociados a las mediciones conductuales que ya habíamos realizado. Aquí tenemos no muchas muestras, pero solo para que también lo tengan claro, no es fácil colectar información bajo condiciones de campo. Estos monos son arborícolas y muchas veces están hasta 30 metros de altura y es bastante difícil colectar las muestras de orina. Por eso tampoco es sencillo obtener entonces unos tamaños de muestra muy, muy grandes. Lo primero que nosotros aquí detectamos fue una tendencia no lineal a una variación en el balance energético de las madres a lo largo de la lactancia. Entonces, ellas tuvieron condición baja al inicio y al final de la lactancia y más alta a la mitad. ¿Okay? Y por otro lado, verificamos que existía una correlación positiva entre la disponibilidad de alimento y el balance energético. Y esto es bastante importante porque de alguna manera nos estaba validando que lo que podíamos observar a una escala más amplia en términos fenológicos en el bosque sí tenía una correspondencia con lo que estábamos observando ya a nivel energético en las hembras.
Cuando ya miramos entonces la inversión que hacen las madres en la crianza, y aquí concentrándonos en el acarreo, en el transporte, vemos que este va disminuyendo conforme la cría va creciendo. Esto tiene pues mucho sentido. Vimos que este acarreo, esta inversión, está correlacionada con la condición energética, el balance energético de las madres. Las madres invierten más en crianza cuando están en mejor condición, pero que en realidad esta relación es una interacción y que no en todas las edades observamos esta tendencia positiva. Al inicio de la lactancia, las madres están aportando cuidado de manera independiente a su balance energético. A la mitad de la lactancia es cuando observamos entonces esta relación directamente proporcional, y hacia el final de la lactancia, en el destete, la tendencia se invierte. En ese periodo, las madres que tienen baja condición, balance energético, son las que están invirtiendo más. ¿Okay? Entonces tenemos aquí algunos patrones interesantes en términos de condición energética. Entonces aquí vemos que es importante conocer el balance energético de las madres para entender cómo están asignando cuidado hacia sus crías. Pareciera entonces que hacen una asignación estratégica de su reproducción, pero claro, el punto importante, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el desempeño reproductivo? ¿Qué importa al final del día para entender el éxito reproductivo de una hembra? Saber si tuvo una condición energética alta o baja tiene implicaciones para su posibilidad de producir más o menos progenie. Bueno, lo que nosotros estuvimos aquí mirando, como les acababa de decir, era esta tendencia de variación no lineal en balance energético, y al final de la lactancia, después del destete, vemos que las madres tienen un balance energético bajo. Entonces, en este periodo, algo estaría pasando que implica que las madres tienen una baja condición energética. Nosotros vemos el intervalo entre nacimientos, es el periodo que transcurre entre un nacimiento y el siguiente nacimiento, que entonces se compone de dos partes, una parte en la que la hembra va a estar ciclando, se va a parear. Si ocurre la concepción, viene la segunda parte, que es la gestación. En promedio, en la población que nosotros estábamos estudiando, este intervalo era de un poco más de 26 meses. Tengamos en cuenta que la gestación dura 6 meses aproximadamente en esta especie. Entonces, esto nos estaba señalando que existía un periodo relativamente largo en el que la hembra podría estar ciclando, pero no estaba concibiendo. Y piensen que muy pronto después del nacimiento, a veces al segundo mes de lactancia, las hembras ya están apareándose nuevamente, pero vamos a tener que esperar muchos meses hasta ver un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Nuevamente nos fuimos hacia las medidas fisiológicas, intentando pues entender qué estaba pasando aquí con estos periodos largos en donde no ocurría la concepción. Y entonces lo que estábamos aquí observando era que la probabilidad de que una hembra concibiera en un mes en particular dependía o estaba asociado con los niveles de estas dos hormonas, la hormona tiroidea y los glucocorticoides, en el mes anterior. Y lo que aquí observábamos era que la concepción era entonces más probable cuando la hormona tiroidea estaba más elevada y los glucocorticoides estaban más bajos. Entonces estamos hablando aquí de un conjunto de elementos asociados a la fisiología de la hembra que explican la ocurrencia de la concepción a nivel sincrónico, pero a nivel de periodos más largos, cuando volvemos a mirar el intervalo entre nacimientos, entonces lo que vemos es que
a través de este tiempo que tiene que transcurrir para que nazca una nueva cría, nuevamente la modulación o la variación hormonal está correlacionada entonces con este intervalo entre nacimientos. Ustedes piensen que intervalos entre nacimientos más cortos significan que la madre tiene una tasa reproductiva más alta, se está reproduciendo más rápidamente. Al final de su vida, esto va a representar mayor número de progenie y sabemos que existen ventajas asociadas a ello. Mientras que las madres que tienen periodos muy largos entre nacimientos tienen tasas reproductivas más bajas. La muerte de la cría que está al inicio del intervalo es el factor más importante para explicar la variación en el intervalo entre nacimientos. Se muere la cría, la hembra pronto vuelve a ciclar, nuevamente concibe una gestación y entonces ya ese nacimiento va a ocurrir en un periodo mucho más corto que cuando la cría sobrevive. Pero cuando miramos exclusivamente los intervalos entre nacimientos, cuando las crías sobrevivieron, vimos entonces que las hembras tenían intervalos más cortos cuando habían tenido a lo largo del tiempo concentraciones de glucocorticoides bajas y altas de hormona tiroidea. Entonces, esto es muy importante, ¿sale? Nos está hablando que el performance reproductivo en estas hembras está altamente vinculado con su condición energética, probablemente. ¿Okay? Entonces, ya en el último estudio que hicimos, lo que decidimos hacer fue, en vez de estar viendo separado diferentes etapas reproductivas, recuerden que empezamos con la lactancia, luego nos fuimos hacia el periodo de las hembras que están ciclando, pero intentar entonces ampliar esta información hacia el ciclo reproductivo completo. Entonces, elegimos, tuvimos una muestra muy amplia de hembras, de esfuerzo de observación, de muestras de orina y de heces, para entonces caracterizar estos aspectos del balance energético, que ya se los expliqué, obtención de energía, observando el consumo de alimento, el gasto energético medido de manera conductual, los niveles de actividad de las hembras, y también a nivel fisiológico a través de los metabolitos fecales de la hormona tiroidea. Bueno, como pueden observar aquí, hay una variación importante. Lo que estamos observando aquí, sobre todo fíjense en estas barras horizontales dentro de las cajas, que son las medianas, estamos viendo hembras ciclantes, gestantes y en 4 etapas de lactancia. No se mantiene el balance energético. Es más bajo cuando las hembras están ciclando, es más alto cuando las hembras están gestantes y nuevamente encontramos el patrón que ya habíamos reportado anteriormente y esto es un resultado que a nosotros nos da mucha satisfacción porque no es raro que cuando replicamos una investigación encontremos cosas diferentes y en este caso no fue así. ¿Qué pasa entonces con la obtención de energía? Si el balance varía, ¿será que las hembras están variando también la obtención de energía? Pues bueno, la respuesta es que no. Y no lo están haciendo y probablemente eso es lo que explica por qué el balance energético no se mantiene. Cuando miramos la tasa de alimentación y cuando miramos la cantidad de frutos que las hembras están consumiendo a través de su ciclo reproductivo, no existe una variación. Sin embargo, sí existe una variación en el gasto energético. Entonces, estas hembras que están teniendo un balance energético más bajo, que como recordarán son las hembras ciclantes, pero también las hembras que están al inicio de la lactancia, tienen entonces un gasto más alto, tanto en términos conductuales, la cantidad de actividad, como en términos fisiológicos, aquí a través de las mediciones de hormona tiroidea. Entonces, es importante destacar, ¿no?, que
lo que estamos observando en balance energético es probablemente una consecuencia de lo que estamos aquí viendo en términos de gasto energético. Nuevamente aquí es importante tener en cuenta que existe una interacción entre las concentraciones de hormona tiroidea y el balance energético, teniendo en cuenta el estado reproductivo de las hembras. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta relación es positiva para las hembras que están ciclando y en la gestación, pero es negativa para algunas de las etapas de lactancia, particularmente el inicio de la lactancia y el final de la lactancia. Entonces, esto corrobora que existe, para empezar, una información importante que se extrae al correlacionar esta medida de metabolitos de hormona tiroidea como indicador de actividad metabólica, porque sí está explicando variación en el balance energético, pero pues finalmente que esta relación puede estar entonces subyaciendo a lo que estamos observando en términos de condición o balance energético entre estados reproductivos. Bueno, este estudio entonces nos ofrece una imagen bastante compleja, como es de esperar, con todos los fenómenos biológicos, con algunos elementos que son bastante consistentes. El periodo en que las hembras están ciclantes es un periodo en donde la condición energética es baja, y esto muy probablemente tiene que ver con el final, el esfuerzo que hacen hacia el final de la lactancia las hembras para todavía seguir cuidando crías que ya son grandes y que ya son bastante autónomas en términos, por ejemplo, de forrajeo y de desplazamiento, pero no olvidemos que existe un arrastre de la inversión que va siendo acumulativo a través de la lactancia, y muy probablemente las hembras van a estar utilizando reservas de energía a través de este periodo, y estas reservas no son ilimitadas. Algo importante también es que, claro, también va a ser muy importante la estacionalidad. En qué época del año la hembra está viviendo cada una de las etapas de su reproducción. No es lo mismo estar gestando en una época de alta que de baja disponibilidad de energía. Y si nos vamos entonces hacia los periodos en donde existe mayor demanda energética, como al inicio de la lactancia, eso puede ser particularmente importante. Es interesante que no detectamos ajustes en el forrajeo. Solo en el primer estudio que les comenté veíamos que las hembras estaban comiendo más frutos, y eso pues sí nos deja esta idea de que quizá no tiene tanto que ver con la cantidad, sino con la calidad del alimento que ellas están consumiendo, pero por lo pronto no lo hemos podido detectar. Es algo que sigue teniendo que trabajarse. Y también de este estudio emerge de este conjunto de estudios emerge una serie de elementos que son relevantes no solamente para entender la ecología reproductiva de los monos aulladores, sino también de otros organismos. Entonces, estudios bajo este enfoque nos están aportando información muy útil para entender cómo los procesos reproductivos son el resultado de la interacción entre aspectos ambientales, sobre todo ecológicos, en el caso de nuestro estudio, pero también de los hitos en las historias de vida de las hembras. También es importante destacar aquí la importancia de vincular los estudios conductuales con los fisiológicos en situaciones de campo de manera no invasiva. Estamos en un momento en el que tenemos el privilegio de ya poder estar allá afuera colectando muestras sin perturbar a los individuos, sin que nuestra presencia represente un factor adicional para lo que queremos entender, y esto nos está permitiendo ahora aportar mucha información comparativa que estuvo limitada durante mucho tiempo.
los trabajos que nosotros estamos ahorita también realizando contribuyen para entender estos mecanismos asociados a la crianza y al proceso productivo en él, que de manera bastante puntual nos señala que en realidad parece que la naturaleza está priorizando la supervivencia de nosotros. Lo que observamos es que el performance reproductivo de las hembras es más alto cuando las crías se mueren, pero sobre todo cuando las crías se mueren de manera muy temprana. Entonces es muy infrecuente o fue muy infrecuente en nuestros estudios encontrar crías que están desapareciendo después de a lo mejor los 4 o 5 meses de lactancia. Parece haber aquí un balance nuevamente entre la inversión que se está haciendo en la crianza y la performance reproductivo a largo plazo de las hembras. Sin embargo, y esto pues ya va a ser lo último que quiero que quede claro, lo que aquí les estuve describiendo es apenas una visión somera, no solamente sobre los tópicos y el ámbito en el que podemos trabajar desde la ecología de la reproducción, pero también de nuestros propios estudios. Existen muchos peros, muchos paréntesis, muchas interpretaciones asociadas que yo les estuve contando. Y por otra parte, también recuerden que aquí yo solo estuve enfocándome sobre las estrategias reproductivas de las hembras, pero estas ni son independientes de las estrategias reproductivas de los machos, ni son independientes de las estrategias de las crías para demandar cuidado. Y esos son elementos que apenas se están empezando a trabajar y sobre todo trabajar con animales en vida libre. Entonces, muchas cosas todavía que faltan saber. Un fenómeno muy complejo, estamos empezando a entender un poquito sobre ello, pero hay mucho todavía para poder trabajar. Y bueno, y este trabajo lo han estado realizando sobre todo nuestros asistentes de campo, Alejandro y Pamela, nuestros estudiantes de posgrado, asistentes en laboratorio, colaboradores. Ha sido un trabajo que ha involucrado a muchas personas, a mucho esfuerzo, pero espero que en el futuro podamos continuar trabajando con ello y pues todos invitados, por supuesto, a involucrarse, a acercarse. Muchas gracias a todos ustedes, gracias nuevamente a todos los que han participado en estos estudios y pues esto sería todo por ahora, Tamara. Muchas gracias, Pedro. Pues aquí ya están llegando varias preguntas. Doy lectura en orden de aparición. Buen día, tengo una pregunta. ¿El balance energético se puede ver afectado por la presencia del investigador? Por ahí lo comentaste ya. Es una buena pregunta, pero les puedo comentar dos cosas sobre eso. Uno, es fácil habituar los monos aulladores a la presencia de los investigadores. Después de unas cuantas horas, unos cuantos días, con una población que no tiene contacto cotidiano con humanos, ellos dejan de reaccionar a tu presencia, a menos que estés haciendo ruido. Entonces, eso es importante, que tú no representes un factor de perturbación para los animales. Entonces, para nuestros estudios, no, porque sabemos que tenemos que habituar a los animales y tenemos también que comportarnos de determinada manera en campo. Que si la presencia de personas en general pudiera afectar, eso sí, seguramente, y eso justo ayer una estudiante de doctorado, Heréndira, hizo una exposición en un simposio sobre su trabajo que señala que efectivamente los monos reaccionan conductualmente al ruido antropogénico y entonces ahí sí, si el animal justo en ese momento está comiendo y necesita comer y la presencia del hombre o su ruido lo obliga a desplazarse, a lo largo del tiempo, esto puede tener implicaciones para su balance energético. Claro. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Buen día, gracias por la charla, muy interesante. ¿Es posible que en seres humanos también el cuidado esté en función del balance energético en periodos de lactancia? Sí, o sea, no solo es posible, sino que sí se ha demostrado.
La gran diferencia es que en humanos la suplementación es posible y entonces lo que nosotros observamos, y no estoy hablando aquí de grupos o de poblaciones occidentales, sino de grupos tradicionales, grupos, por ejemplo, de cazadores, recolectores, tanto en el sur de Sudamérica como en África Central y África del Sur, por ejemplo, los famosos Kun. Justo esto observamos, ¿no? Que existe un cuidado dependiente de la condición y hay un aspecto que nosotros no podemos medir en este momento, ni sé de qué manera lo podremos medir en algún momento, que también lo que existe es una variación en la calidad de la leche que la madre está aportando hacia sus crías. Entonces, claro que el cuidado no solamente es la conducta, sino también es la nutrición a través de la lactancia. Y eso está perfectamente establecido, ¿no? Documentado. Muchas gracias. En relación al Eat Smart, ¿identificaron si las hembras guiaron a su grupo en la selección de alimento? Ah, mira, gracias, Eduardo. Bueno, pues eso es un trabajo que quedó pendiente esa pregunta desde la tesis de doctorado de Enrico Ceccarelli. Hizo un trabajo sobre patrones de uso del espacio y justo él encontró que la probabilidad de ser líder en desplazamientos hacia fuentes de alimento era más alta para hembras gestantes. Y recuerden, en lo que les mostré, que las hembras gestantes en general tienen un balance energético más alto que otras hembras. Nosotros especulamos que tal vez haya algo por detrás de ello, y entonces justo en estos días está Aileen, una nueva estudiante de maestría, empezando su proyecto ya para de manera muy dirigida ver si existen ventajas en términos de forrajeo asociados a ser el primero o el segundo o el tercero o etcétera en este orden de progresión hacia fuentes de alimento. Ok, muchas gracias. Buen día, muy buena presentación. ¿El balance energético puede variar dependiendo de la estación del año en que se tenga la cría o cómo afecta? Mira, como comenté hacia el final de la exposición, en principio la estacionalidad, o algunas personas le llaman la fenología de la reproducción, podría tener un impacto sobre lo que estamos aquí reportando. El aspecto aquí difícil es que nosotros en nuestra muestra no tenemos una variación tan amplia para poder entender si hay estacionalidad en la sincronización del inicio, de la mitad o del final de la lactancia con periodos de alta o baja disponibilidad de alimento. Pero además, una cosa muy importante es que en los tuxtlas, a menos que se vaya a observar monos que están en un fragmento de selva realmente muy pequeño, donde haya pocos árboles, pero en los tuxtlas la mayor parte de las especies que encontramos de las que los animales se alimentan, pues pueden tener frutos, hojas durante todo el año, es vegetación perennifolia. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que sí hay ciertas variaciones, ahora comen menos de frutos de aquí, más de frutos de allá y tal, pero no hay una escasez importante. Entonces, la estacionalidad reproductiva marcada que encontramos en otros organismos que pueden vivir, por ejemplo, en ambientes mucho más adversos, como los lemúridos en Madagascar o otro tipo de primates, no lo tenemos acá. Entonces, yo sinceramente no pienso que esto pudiera ser un factor determinante. Okay. Muchas gracias, Pedro. ¿Existen algunos elementos en específico que hacen que la hembra ya no se preocupe por la sobrevivencia de la cría, ya que se comentó que después de algunos meses se notaba que la cría perecía? Me imagino que es lo que quería decir. Bueno, las madres siempre se preocupan, no sé si se preocupan, pero siempre están muy al pendiente de sus crías. Y sobre todo, pues esto, como podemos entenderlo, es algo muy marcado al inicio del periodo de crianza y que se va volviendo un poco más laxo según la cría va viviendo. La madre siempre está al pendiente. La excepción podría ser las madres primíparas, las hembras que están teniendo su primera cría,
Y estos son observaciones de Alejandro Coyoa, que es alguien que lleva más de 15 años viendo los monos aulladores en campo. Y Alejandro sí señala que las madres primíparas muchas veces son un poco más descuidadas, usando la palabra que estaba en la pregunta, en el sentido de que a veces cuando la cría se aleja y llora, la madre no hace mucho caso. Y las hembras multíparas normalmente están muy al pendiente. Al primer chillido, la madre se acerca y toma la cría y se la pega, ¿no? Entonces, no es que las hembras vayan a tener una variación en la preocupación o en el pendiente en el que están de sus crías. En general están muy pendientes. Con el desarrollo se van las crías volviendo independientes, las madres también van volviéndose un poco más a veces renuentes a aportar algunos tipos de cuidado, pero realmente yo no hablaría de un descuido, a excepción tal vez de este elemento de las madres primíparas. Y yo creo que es igual que en los humanos, uno tiene diferentes estresores dependiendo del número de hijo que sea. Y pues no necesariamente son errores, pero bueno, uno va aprendiendo ahí a lo largo del tiempo. Ok, ¿han explorado indicadores de salud de las crías? Y de ser así, ¿estos indicadores de salud influyen en las conductas de cuidado materno? No. Fíjense que es súper difícil obtener muestras de las crías porque realmente, pues, las crías chiquitas son pequeñitas, como podían ver en ese video que les mostré, y muchas veces, nuevamente, como están muy arriba los primates, los monos aulladores, las muestras chiquitas no llegan al suelo, o lo que llega al suelo ya es muy pequeño. Lo que de manera observacional podríamos hacer y no lo hemos hecho, hay algo interesante para explorar. Ellos tienen unos parásitos que son unos parásitos que son unas moscas que depositan sus huevos en hojas y luego los monos a veces consumen esta vegetación y se terminan las larvas luego alojando sobre todo en la parte del cuello y a veces en las crías, incluso en la parte también del tronco. Y estos parásitos muchas veces sí terminan provocando la muerte de las crías. Es común que las crías, cuando están muy infectadas, terminen muriéndose. Aquí les conocen como moyocuiles. También hay en ganado, parece que no es exactamente la misma especie que está asociada a ganado que a los monos aulladores. Sinceramente no conozco exactamente esos detalles, pero sí sería interesante verificar si las madres con crías más parasitadas cambian su conducta. Podría ser que las exploraran más. En realidad ellos no acicalan mucho, o sea, no tienen este espulgamiento que es muy típico en otros primates, pero sería algo que se podría mirar, sí, es algo que se podría ver. Muchas gracias. En las hembras de esta especie ocurre que varias de ellas sincronicen el embarazo y esto puede influir en la competencia por los recursos alimenticios entre hembras. Fíjate que hay muy poca sincronización. O sea, sobre todo cuando hablamos de sincronización tenemos que pensar que estamos hablando de un gradiente. Entonces tenemos una alta sincronización y asociada a alta estacionalidad reproductiva, nuevamente en Madagascar, que es un ambiente extremadamente estacional. En varias especies de lémures, todas las hembras están receptivas por un periodo de 24 horas. Entonces, en todo el año hay 24 horas en las que todas las hembras están receptivas. Entonces, sí, la sincronización de las diferentes etapas luego se va manteniendo, ¿no? Y hay pequeñas variaciones a través, pues sí, de la gestación y luego a través de la lactancia. Y por supuesto que, claro que las hembras que pierden a sus crías, pues suspenden la lactancia y las que no llegan al siguiente periodo de reproducción todavía con esa etapa recién terminada. Aquí nosotros no estamos observando esto. Las hembras pueden estar concibiendo en cualquier mes del año
y la probabilidad de que en un mes en particular una hembra conciba no está totalmente asociado a, por ejemplo, disponibilidad de alimento, pero sí, como les mostré antes, a estas mediciones fisiológicas hormonales que les describí. Entonces, no creo sinceramente que la estacionalidad sea un elemento fundamental para entender las estrategias reproductivas de estas hembras. Y por último, piensen que una lactancia de hasta 20 o 22 meses implica que la hembra está pasando por varios periodos de escasez y de abundancia. Entonces, no creo que la estrategia vaya muy dirigida hacia la sincronización puntual con un momento u otro. Claro. Ok, muchas gracias. Excelente trabajo, Pedro. Mi pregunta es, ¿existe depresión postparto en los primates y es posible que por esta razón estén muriendo las crías de los monos? Bueno, yo no podría hablar de depresión postparto. En mujeres sabemos que es un fenómeno bastante complejo, que tiene componentes de diferente tipo, es multidimensional y hay varias de esas dimensiones que nosotros ni podemos estar midiendo en los primates. Entonces, no tengo idea. Sinceramente, pues nosotros cuando estamos allá afuera, están pues cuidando a sus crías, ¿no? No sabemos que existe variación y bueno, nuevamente aquí haciendo publicidad a mis estudiantes o futuros estudiantes, justo queremos con un aspirante al doctorado que es Maud, explorar si existen estilos de crianza que se han discutido mucho tanto en humanos como en no humanos, para entonces entender si existe variación sutil en estos patrones conductuales asociados a la crianza que pudiera estar asociado, por ejemplo, y estos son rótulos de la literatura, no son rótulos míos, una madre más laissez-faire o una mamá que es más impositiva o etcétera, ¿no? Pero puntualmente lo de depresión postparto no pienso que lo podamos algún día determinar. Claro, qué interesante esto de los estilos de crianza. Muy buen día, muy interesante la charla, felicitaciones. En Unos Aulladores se dice que hay nacimientos en todo el año, sin embargo se menciona que existe un pico mayor de nacimientos durante la presencia de recursos importantes como los frutos. Esto puede ser considerado como una estrategia por parte de los monos para cubrir las demandas nutricionales generadas durante los periodos de lactancia, y bajo este contexto podemos decir que la fenología de las especies puede influir en los nacimientos. Por otro lado, me llama la atención la mortalidad en crías. ¿Qué factores son los principales que generan este efecto? Bueno, fueron como 3 preguntas ahí. Sí, es mucho. Aquí hay la diferencia entre estudios poblacionales y estudios como los que nosotros hacemos, que son de tipo longitudinal. Entonces, muchos de los estudios que existen picos o valles, finalmente variación en la probabilidad de que en un mes en particular o de que en un momento en particular es una cría nacida, son estudios en donde tú vas y cuentas cuántas crías hay, ves en qué mes estás y vas haciendo un perfil de frecuencias de nacimientos inferidos casi siempre por mes. Inferidos porque estos no son estudios normalmente longitudinales, entonces hay muchas crías que nacen y se mueren sin que tú las puedas contabilizar. Pero además tú ni sabes quiénes son las madres muchas veces, o si sabes, pues no sabes qué estuvo pasando antes. Yo pienso que sí es real, obviamente, esto que están reportando de una correlación entre el número de nacimientos en cierto momento y una determinada medida de disponibilidad de alimento, pero nosotros que hacemos estudios longitudinales en donde no solo estamos siguiendo la fluctuación en recursos, sino también qué están haciendo las hembras, cómo se están sucediendo sus periodos, diferentes periodos reproductivos, no lo encontramos. Yo no creo que no haya valor en los primeros estudios, pero pienso que no es realmente algo que influya, como ya había dicho antes, sobre el proceso reproductivo de las hembras en esta especie.
sí que la cría nazca ahorita en junio, que empieza a haber pues mucha lluvia y un pico en frutos. Pero a lo mejor dentro de un año, cuando todavía no está destetada, hubo un fallo en lluvias y entonces ya no hay frutos y hay un periodo de escasez. ¿Y eso de qué sirvió? Entonces hay que ver las cosas a través del tiempo y no tanto de manera sincrónica, ¿no? Sobre la otra pregunta, que era de qué. Decir que la fenología, bueno, me llama la atención la mortalidad de las crías. ¿Qué factores son los principales que generan este efecto? No tenemos idea. Nosotros lo que vemos es que de repente un día llegamos al grupo y la cría no está. Muy pocas veces, o sea, solo puedo acordar de una o dos en que sí se alcanzó a ver una cría, pero pues no. Entonces, en los Tuxtlas existen muy pocos depredadores naturales para los monos aulladores. Para las crías sí existen algunos carnívoros medianos que pudieran atacar una cría, pero cuando se han visto interacciones entre los monos y estos animales, los monos siempre los corretean. Por ejemplo, hay cabeza de viejo, por ejemplo, los tigres, o sea, hay algunos animales que sí podrían agarrar una cría chiquitita, pero la depredación no creo que sea un factor. Por parte de la madre no lo hemos visto, sí hemos visto que las hembras primíparas muchas veces pierden sus primeras crías, pero probablemente, como les comentaba, porque todavía no están del todo preparadas para el proceso de crianza. Enfermedades, no sé, otro tipo de agentes tóxicos en el ambiente, o sea, hay muchos factores que podrían explicar la mortalidad, pero nosotros no los hemos podido caracterizar. En otras especies de monos aulladores está muy reportado el infanticidio como un factor bastante importante de mortalidad. Por ejemplo, en monos aulladores ursinos, el infanticidio corresponde hasta un 33% de la muerte de las crías con menos de un año, y es en el contexto de la invasión de los grupos por nuevos machos. Los machos entran y matan las crías que son dependientes. Esta es una estrategia que está muy descrita, incluso en otros mamíferos, en los leones es muy típico, ¿no? Como parte de una estrategia para acortar el periodo de amenorrea posparto de las hembras y así el macho poder empezar a reproducirse en el grupo. Pero en Alouatta palliata no hay ningún reporte. Bueno, hay un único reporte de un caso y es algo como muy particular. Y en Alouatta pigra también hay un reporte que tiene 3 casos y nosotros estuvimos muchos años siguiendo en Campeche a estos animales y nunca vimos ni directamente ni evidencia de que esto haya ocurrido. Sinceramente no sé cuáles son las fuentes de mortalidad para las crías. Pueden ser muchas, pero no sabemos exactamente cuáles. Ok. Muchas gracias. Buenos días y muy interesante la plática. ¿Han visto si la carga parasitaria está afectando ese rendimiento de los monos o aprovechamiento de nutrientes, que es de lo que comentabas algo hace rato? Sí, en todo caso podría ser la depresión del sistema inmune en estos animales que están altamente infectados por estos moyocuiles, ¿no? Por estos parásitos cutáneos. Otro nivel de parasitismos no tengo idea. Entonces, se ha trabajado algo con parásitos gastrointestinales, pero la dificultad aquí es que nosotros no tenemos clara la correlación entre las cargas, que ahorita podemos hablar sobre que puede ser cargas, sobre las cargas parasitarias y algún otro elemento, ya sea de salud, de conducta, etcétera, ¿no? En realidad, en los diferentes estudios que se han realizado, se ha visto que suelen estar muy poco parasitados gastrointestinalmente. Por ejemplo, normalmente la riqueza de helmintos varía entre 1 y 3 especies. Y lo otro es que sin hacer una inspección del tracto gastrointestinal,
nosotros no podemos estar seguros de que las muestras que estamos colectando de manera no invasiva, que casi todo el mundo lo que hace es trabajar con excretas, agarra una excreta, la lleva al laboratorio, hace una identificación de los parásitos, algunos hacen un conteo de huevecillos o de las formas que estén presentes y se puede establecer un índice de parasitismo. El gran problema es que muchas veces los parásitos se van excretando en pulsos que no son, no de manera continua, sino en pulsos. Entonces, cuando tú tomas una muestra o hasta 10 muestras, no puedes estar realmente seguro de lo que estás midiendo en excretas es directamente proporcional o un representativo de lo que está en tracto gastrointestinal. Es muy difícil estudiar parasitismos en esto, bueno, en general, en vida libre, ¿no? O sea, tendrías que realmente abrir el bicho y ver exactamente qué está pasando ahí para conocerlo. Yo solo conozco un reporte de un animal que se murió y que cuando hicieron la autopsia verificaron que realmente estaba altamente infestado. Pero pues era un animal que estaba pues ya muy maciado, tenía mala condición de pelo, de carnes, etcétera. Entonces, no sé, yo no creo que, tampoco creo que a excepción de los moyocuiles y sobre todo en animales pequeños, pueda ser un factor limitante para las poblaciones mexicanas de monos aviadores. Ok, muchas gracias. Ay, ya no sé en cuál voy. Aquí. Excelente charla, doctor Pedro. ¿La exposición de estrés psicosocial participa para que la madre abandone a la cría? No, no, como les comenté, nosotros no hemos visto nunca abandono de cría, hemos visto un poco como que la cría esté por ahí y la mamá no sea tan inmediata en la respuesta que esté aportando, ¿no? El estrés psicosocial, cuando nosotros hablamos de este término, pues sí, es estrés psicosocial en el sentido que es un contexto en principio no asociado a una demanda energética como por ejemplo una carrera, un desplazamiento largo, etcétera, y social porque es en el contexto de las interacciones sociales, las interacciones agonísticas. Y en estos primates, los monos aviadores, las interacciones agonísticas no son tan intensas como en otros primates. Probablemente muchos han visto algún tipo de despliegue agonístico en un macaco, en un chimpancé, en donde se ve que hay una gran inversión energética para esa interacción. Son mucho más sutiles, normalmente involucran desplazamientos, suplantaciones espaciales, ya en casos muy, muy fuertes puede ser amenazas con romper ramas. Ellos solo son realmente, solo despliegan conducta agresiva que involucra el contacto físico cuando se dan estos procesos de o expulsión de individuos que están en un grupo o de invasión del grupo por parte de individuos extragrupales. Pero bueno, puntualmente no tenemos evidencia de que el estrés psicosocial esté asociado ni a los estilos de crianza ni en sí a la variación que tenemos en el tiempo de crianza de las crías por parte de las madres. Muchas gracias. Tengo como 4 preguntas más. Estamos sobre las 12:13. Ahora sí que lo que tú nos digas, esta vez creo que no tenemos tanta prisa como en otras sesiones porque se modificó tu horario de entre pares. Ahora sí que lo que tú nos digas, Pedro. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Pues, Pues yo creo que lleva la por ahí hay algunas preguntas que ya respondiste con tus otras respuestas, entonces, bueno, voy a retomar algunas que no hayan estado consideradas. Comprendo que el modelo experimental limita la explicación de la maternidad en animal humano. Sin embargo, tomando el título de precio, entendiendo que refiere al balance en el costo energético para la madre, se observa un punto en el tiempo en que la conducta de la madre hacia la cría implica una interpretación de rechazo a la misma o la madre llega el precio hasta un punto en que se vea comprometida su propia sobrevivencia, sacrificio. Si así fuera, ¿cuál sería la interpretación desde su expertise? Es una pregunta muy, muy buena, muy válida, muy coincidente. Lo
les dije al final de la plática que existen varias otras dimensiones asociadas a las estrategias reproductivas de las madres que no tienen que ver solo con ellas, sino con los otros agentes involucrados. Entonces, esto es algo que se ha discutido desde hace mucho tiempo, es un problema antiguo en biología evolutiva y, entre otras cosas, Robert Trivers desde los 70s planteó que existía entonces un conflicto entre padres y su progenie asociada justamente a esto. Entonces va a haber ese punto de inflexión en la inversión que hacen los progenitores en sus crías, a partir del cual una unidad adicional de inversión ya no tiene un valor claro, un valor efectivo sobre la probabilidad de supervivencia de la cría. A partir de cierto punto, ya no importa que el padre o la madre siga invirtiendo, porque la cría ya va a poder valerse por sí mismo. Entonces, ese es el punto en el que, en principio, para el progenitor es más eficiente dejar de invertir, porque cuanto más inversión realice a partir de ese punto, menos inversión va a poder realizar en su siguiente periodo de inversión, en su siguiente cría, en su siguiente progenie. En cambio, para la cría, la interpretación es la contraria. La cría siempre va a demandar más inversión de la que los progenitores están dispuestos a dar, porque aunque en realidad la supervivencia depende de la inversión, desde un punto de vista de optimización, puede ser todavía más fácil seguir obteniendo, por ejemplo, recursos aportados por los progenitores que recursos que tiene que explotar la cría. Entonces, este es el conflicto padre o padres infantes, el parent-offspring conflict, es algo que está muy descrito teóricamente, hay muchos modelos realizados, se ha discutido mucho en la literatura con humanos, un poco menos con no humanos. Hay algunos trabajos con primates no humanos realizados en laboratorio que parecen confirmar las predicciones de algunos de estos modelos teóricos y justo retomo lo que dije antes, con MOD queremos estudiar esto. Conflicto madre-infante, en los estilos maternos y entonces estudiar las dos dimensiones, ver cómo va variando a través del periodo de la crianza la conducta de la madre frente a la variación que existe a lo largo de la crianza en la conducta de las crías. Y lo que nosotros queremos identificar es si existe de manera empírica en esta especie, los monos aulladores de manto, este conflicto, ¿no? Vamos a tener que estar mirando qué está pasando también por parte de las crías. Con algunos trabajos anteriores, por ejemplo, una estudiante de doctorado, Beatriz, intentó estudiar este proceso de rechazo y no es tan sencillo. Los monos aulladores, si algo tienen, es que son muy sutiles en términos de las conductas que despliegan. Y sobre todo hay muy poco del conocimiento que viene de otras especies que te sirve para estudiar los monos aulladores. Mucha gente, como yo, cuando por primera vez llega a estudiar monos aulladores, espera ver gritos, corretizas, cachetadas, etcétera, y no hay nada de eso. O sea, es mucho más tranquilo, hay que intentar entender como en la literatura etológica tradicional, el Umwelt, que está asociado entonces a la conducta social de los monos aulladores. Muchas gracias, Pedro. Pues creo que voy a hacer la última pregunta. Sí. Es muy interesante la charla. Enfoca en los resultados respecto al tiempo invertido por las madres de mono. Mencionaste que las hembras que invierten más tiempo en el lapso intermedio, al final dedican menos tiempo, mientras que las que invierten menos tiempo en el lapso intermedio lo hacen más al final. ¿Crees que esa diferencia podría deberse a una falta de desarrollo en esas crías? El tiempo invertido sería el tiempo invertido en la... Bueno, imagino que es el estudio sobre el tiempo invertido en el transporte de las crías.
Entonces, ahí lo que vemos es que el tiempo disminuye realmente linealmente, el tiempo de transporte disminuye a través del tiempo. Entonces, las madres transportan mucho al inicio, un poquito menos a la mitad y menos ya hacia el final. Entonces, ahí sí la tendencia es lineal. La tendencia que no es lineal es la tendencia 1, que tiene que ver con la condición materna de la madre, entonces que la condición ni aumenta ni disminuye de manera lineal a través de la lactancia, pero el factor la interacción que nosotros describíamos asociada a condición energética o balance energético de las madres y tiempo de transporte, tiene que ver con que va variando a través del tiempo este tiempo de transporte en función de la condición de la madre, pero principalmente hacia el fin. Aquí lo que tenemos es una inversión totalmente en la tendencia que observamos que a mitad de la lactancia. Madres en baja condición van a cargar más y eso es un poco contrario a lo esperado. Esto se puede explicar de muchas maneras, pero desde hace algún tiempo que se había planteado, y retomando un poco lo que comenté al inicio, por ejemplo, la calidad de la leche que se está aportando, que las madres que tienen mejor condición física, que en principio estarían en balance energético positivo o alto, son madres que aportan un cuidado de mayor calidad y eso puede favorecer una conclusión del periodo de inversión anterior a la conclusión que pueden hacer las madres que no tienen una condición tan buena. Entonces, si la madre tiene buena condición, probablemente está aportando leche de buena calidad, cuidado de buena calidad, durante el periodo de destete, alimentos de destete de mejor calidad, y entonces pueden interrumpir antes la inversión sin que esto perjudique la supervivencia de sus crías, mientras que otras hembras probablemente van a tener que extender más y más el periodo de inversión porque no estuvieron en condiciones de aportar un cuidado de alta calidad, entre comillas, ¿no? Pero esto pues es algo que tendríamos que estar explorando un poquito más en un trabajo que ahorita está ya por publicarse pronto. Amalia de la Torre encontró que sí existe variación en el cuidado a través del periodo de crianza, y un factor que yo aquí no mencioné, este cuidado también depende del sexo de la cría. Entonces, parece que no es lo mismo ser la mamá de un niño que ser la mamá de una niña, y el cuidado materno varía también en función de eso. Entonces, hay muchas aristas todavía por terminar de cuadrar para entender pues, este aspecto, ¿no?, de las estrategias de inversión de las madres. De las madres. Pues muy interesante, muy llamativa. Además, la plática, hubo muchas preguntas. Afortunadamente, muchas gracias por el tiempo, Pedro. Con esto cerraríamos nuestro cuarto día de actividades. Los esperamos el día de mañana, ya con nuestro último día, que sería, con esto cerraríamos la semana. Igual a las 11 de la mañana en punto nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.